voz se esconde, sin rostro, sin prisa responde. Susurra historias que nadie contó, secretos del viento, del sueño y del sol. Narrador silente, el relato comienza. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde nos estén escuchando. Es un gusto tenerlos de vuelta en este podcast llamado Narrador Silente. Esta es la parte número 14 de una novela que venimos leyendo llamada La Paz de los Sepulcros, escrita y publicada en 1995 por el autor Jorge Volpi. Esta novela está narrada en primera persona, lo que crea una conexión íntima y directa con el lector. Agustín Oropeza no solo investiga un crimen, también reflexiona sobre su propia decadencia moral, lo que le da un tono confesional y psicológico. ¿Les parece si comenzamos? La muerte no nos roba a los que amamos, nos enseña a amarlos de otro modo. Parte 14. Reintegrarse a la noche, a sus orígenes. ¿Acaso Ignacio no tuviese una idea clara de su futuro? Pero de algo estaba absolutamente convencido. Debía excavar, en sí mismo y en el mundo, hasta encontrar el otro lado, la zona de penumbra, los abismos que nadie nunca había tocado, la oscuridad más oscura, su esencia. Pero no ansiaba, desde luego, una transformación que tuviese que ver con el mal o la destrucción, aunque sí con lo demoníaco. Más bien, era un reencuentro con las fuerzas de su niñez. Había estado a punto de morir. De hecho, él creía que en algún momento de su convalecencia, en realidad, él había muerto. Su propia imagen se le aparecía como una prueba clara de su precaria extinción. Se veía desde lo alto, como en los libros de vida más allá de la vida, como en las malas películas de ángeles, y contemplaba su cuerpo exsangue, tendido en la arena, deshidratado, fenecido, olvidado por los hombres, a punto de convertirse en un elemento del paisaje. Saberse cadáver. Lo había sido, pues, antes de serlo. Le daba a su vida, a su renacimiento, una condición especial. Se sentía afortunado o, mejor, compelido a pagar una deuda. La muerte lo había salvado. La paradoja lo sedujo, así como la negrura en los ojos de sus padres lo habían hecho nacer y desarrollarse. La negrura de la muerte, de esa muerte que había sufrido por acción de la luz. Lo había devuelto a la vida. Ahora no le quedaba otro remedio que saldar su cuenta, abrazándola por gusto. En vez de proseguir sus estudios de arquitectura o de cine, aceptó un trabajo en Cimex, una empresa dedicada a la traducción, subtitulación y doblaje de películas, de bajo presupuesto en su mayoría y muchas porno, en donde realizaba labores variadas, que iban desde encontrar equivalentes para los títulos en inglés y más raramente francés o italiano, hasta comprobar la sincronización entre las voces y los letreros en español, corregir las faltas de ortografía o comprobar el buen estado de las copias. Horas y horas, pues, de quedarse frente a la pantalla en una sala, como único espectador. Un cine para él, solo, con cientos y miles de imágenes recorriéndolo, invadiéndolo, traspasándolo a lo largo del día, que para él se convirtió en una especie de noche continua. De hecho, las películas en sí ni siquiera le importaban. Ni las tramas, ni los personajes, ni las escenas eran relevantes para él. Solo necesitaba aquel juego de luces opacas y cambiantes, que simulaban personas y paisajes, adentro de su cabeza, bañándolo en un extraño juego pirotécnico. Era una especie de hipnotismo, una terapia a la que se sometía voluntariamente, una cura. Mientras tanto, su espíritu divagaba con plena tranquilidad, obsesionado con sus mismos temas,
preparándose para dominar, ahora sí, al fin, la otra oscuridad, la que vendría al término de su jornada, su vagabundeo nocturno. Su jefe y sus escasos compañeros de oficina apenas hablaban con él, y esos eran los únicos contactos que Nacho mantenía con seres humanos, fuera del trato con vendedores y taxistas. Desarrollaba su vida a solas. Había rentado un pequeño departamento en La Condesa, concentrado en sus manías, haciendo como si los demás no existiesen o fuesen apenas una molestia que debía tolerar. Al salir de Cimex, se dedicaba a recorrer a pie las calles de la colonia Nápoles hasta su departamento. A veces se detenía a comer algo o a tomar una copa, pero lo más frecuente era que merodeara por parques y camellones, sin prisa, contemplando la enorme ciudad vacía, los automóviles a toda velocidad frente a aceras desiertas y el impenetrable cielo negro que la doblegaba. Esta aparente inactividad, esta intrascendencia, se convirtió en su rutina diaria hasta que un día, por casualidad, conoció a José María Reyes, quien poco tiempo después sería el responsable de un drástico cambio en su vida, y si somos implacables, del resto de su historia, de su destino y de su horrible muerte en aquel cuarto de hotel o motel, al lado del ministro de Justicia, así como también de mi vida. Pues fue él quien tuvo el tino, o lo contrario, de presentarle a María Elena Mondragón. Alberto Navarro descubrió, aterrado, que su vida era una paradoja, pero ni siquiera una paradoja original, sino el destino de todos los hombres de poder. No se trataba de ser bueno o malo, inteligente o estúpido, recto o corrupto, sino de estar dividido. El poder lo partió en dos. Hizo convivir en el interior de su cuerpo dos seres diferentes que nada tenían que ver uno con el otro. Imágenes de su dualidad. Navarro asistiendo a una conferencia continental de Administración y Procuración de Justicia, donde hablaba de las medidas para controlar el peculado y vigilar la honestidad de los funcionarios judiciales. Fue aplaudido y citado y recordado por todos los asistentes a partir de entonces. Y Navarro dejando en libertad a magistrados que se habían enriquecido ilícitamente. Navarro escribiendo obras como La Reforma Judicial o 10 compromisos para la judicatura. Y Navarro llenándose la nariz de coca después de hacer el amor con dos niñas que apenas rebasaban los 13 años. Navarro inaugurando el nuevo edificio de la Corte Suprema de Justicia, y Navarro fabricando pruebas para encarcelar a un enemigo del doctor Bonilla. Sin embargo, a pesar de todo, Alberto aún creía en lo que hacía, aún pensaba en sí mismo como un funcionario que se encontraba en el lado de la luz, que pertenecía a esta, que esta era su reino, que solo por el azar, la mala suerte o infortunio, las presiones y las circunstancias adversas, debía de vez en cuando pasar al otro lado. Lo reprobable era una excepción, necesaria en todo caso para realizar sus grandes proyectos, pero el engaño no duró mucho. Pronto, el joven ministro de Justicia aprendió que no se hallaba en un territorio donde existiesen las excepciones, inventos desesperados para justificarse. Ambos, el que se vendía y encarcelaba y disfrutaba con la lascivia de sus colegas, era también el que perseguía el bienestar de los desprotegidos, quien aplicaba todo el rigor de la ley contra los jueces que se vendían y quien planeaba la mayor reforma judicial emprendida en el país a lo largo de su historia, y el que una cosa no alterara a la otra, que por el contrario, una necesitase de la otra, era lo que menos alcanzaba, o quería comprender. Cierta noche después de una de tantas reuniones en palacio, una de las más turbulentas a decir de los otros convidados, Alberto llegó cerca del alba a su casa, como siempre. Se lavó, se cambió y se introdujo en su cama doble, como siempre. Encontró a María ya dormida. Miró su respiración acompasada,
el sudor que perlaba su frente. Los sueños la estarían arrebatando, supuso. Sus hombros desnudos y su cabello revuelto. Acababa de ver infinitas pieles de todas las texturas inimaginables y sintió una angustia que de inmediato se transformó en un terrible dolor en el pecho. Y luego lo supo, como un relámpago, en un infarto. Alcanzó a despertarla, justo cuando se caía al suelo. Más tarde, al abrir los ojos en el hospital, María había actuado rápidamente. Alberto comprendió que ya no tenía remedio, que había entregado su alma a cambio de nada. Y lo más grave, que ya no podía modificar su situación. Ante la imposibilidad de conjurar alguno de los extremos, de abandonar alguno de los bandos, de volver sus actos solo negativos o solo positivos, de hacer de su vida una empresa nítida u opaca, tenía, aunque el costo fuese el desgaste paulatino o la muerte, que llevar ambos lados hasta sus últimas consecuencias. No se adredaría en ningún caso hasta el fin. La convalecencia fue rápida. A fin de cuentas, era un hombre joven y saludable, hasta entonces. E igualmente veloz fue el proceso que siguió a partir de entonces. Inició una actividad febril, que iba desde la revisión a fondo del aparato judicial hasta una rutina que, por las noches, lo llevaba a los peores barrios con las peores compañías. Ahora sí estaba completamente dividido. Un monstruo de decencia, eficacia y honradez por una parte, y por la otra, un hombre sumido en la prístina degeneración, de efímeros burdeles y bares clandestinos a los que asistía, camuflado, en busca de experiencias abismales. Para alcanzar el bien es necesario conocer todo mal, repetía, con un sentido ambiguo y feroz, la frase del cínico Carpócrates. No se engañaba ni engañaba a la opinión pública. Al contrario de sus compañeros de gabinete, había encontrado un modo de no traicionarse. En verdad, era un buen ciudadano, un buen funcionario y un buen padre, cuando le tocaba hacerlo, independientemente de que también fuese víctima de narcotráfico, la corrupción y la muerte. Cada vez añoraba experiencias que sacudiesen más su espíritu, el ministerio del que se hacía a cargo. Su salud física empezó a deteriorarse, la única constante que se repetía en sus dos ámbitos. Pero ello no detenía sus proyectos en un sentido ni en el otro. Moriría de un infarto, no muy lejanamente. Lo sabía de memoria y se esforzaba por llenar cada instante con sus actos desesperados. Infatigable, el pobre nunca llegó a imaginar la violencia descargada que lo transformó en cadáver. Al menos había vuelto a encontrar su destino, una justificación, una tarea y una meta, hasta que en su camino se topó con María Elena Mondragón. María Elena Mondragón, María Elena Mondragón, María Elena. ¿Quién podría afirmar que este era su nombre verdadero? Que no se ocultaba detrás de una apariencia, que no mentía como parecía hacerlo siempre, infinidad de veces, en otros aspectos de su vida. ¿Cómo conocer a una persona que nos engaña consistentemente? ¿Cómo deslindar lo verdadero de lo falso cuando no poseemos más que su testimonio y cuando dudamos, a cada momento, de lo que nos dice María Elena Mondragón? De pronto, me encontraba frente a ella, y ni siquiera podía mirarla. Estábamos en un cuarto oscuro. No se oían ruidos de aviones ni automóviles. Era un sótano, o una bodega quizá. José María Reyes me había pasado en su camioneta, sin dejarme adivinar sus intenciones, haciéndome recorrer junto con él, dentro de ese armatoste que tenía su enorme y aburrido rostro de payaso pintado afuera, quién sabe cuántas colonias hasta llevarme con aquella mujer. Solo podía oír su voz rasposa, adivinar sus gestos y sus formas, si estaba sentada o acostada o de pie, más probablemente lo primero, con las piernas cruzadas, enfundada en un vestido negro como el de efímero, la minifalda entallada, una camiseta o un top del mismo tono, la sonrisa o el enojo o las lágrimas sepultadas en la tiniebla de aquel sitio, vedadas a mi vista pero no a mi imaginación.
¿O acaso lo contrario? ¿Una blusa de flores y unos jeans? ¿O desnuda? ¿Cómo podía saberlo? Mi silla alejada de su voz lo suficiente como para que no pudiera tocarla, apenas oler su perfume, fuerte, arrogante, y escuchar su agrio tono de voz. Marialena Mondragón, la clave, el nudo de toda esta historia. ¿Por qué me has traído aquí? Mi pregunta, la más obvia y la más inoportuna. Yo mismo debería haberla contestado. Yo había planeado mi captura. Ahora tendría que cargar con la responsabilidad de conocer su historia, perder la inocencia, mi seguridad, mi vida, sobrellevar sus culpas, y la de Nacho y la del ministro, estúpida e inutilmente por un mero capricho, un mero preturio, de reportero, de fisgón. A partir de ese momento ya nada podría liberarme. Ya nunca sería capaz de lavarme las manos, ensuciadas en las cloacas de esas vidas y muertes, que también me pertenecían y que estaban a punto de confundirse con mi propia y desgastada existencia. Yo me fijaba en su respiración, mientras trataba de controlar la mía, disponiéndome a pasar la noche, o la mañana, o la tarde, o lo que fuese, oyéndola, descubriendo los nudos, las aristas y los ángulos que había perseguido, y que de repente se me presentaban con su forma invisible. ¡Qué situación tan ridícula! Y sin embargo, me temblaban las piernas. Los dos ahí, sin vernos, a punto de resolver un misterio que el gobierno no había logrado entender, que había sido noticia nacional, que yo mismo, al lado de Juan Gaitán, el fotógrafo, había visto nacer unas semanas atrás. ¿Tienes alguna mejor pregunta que hacer? ¿O quieres que comience por el principio? Me respondió Marialena con un sarcasmo amargo, como si tuviese la obligación de mofarse de mí, como si no le quedara otro remedio. Como tú quieras. Marialena Mondragón, una incógnita. Hubiese preferido conocer su pasado, saber quién era, de dónde había venido, quiénes habían sido sus padres, y cuál había sido, también, la vida que la había llevado a ser lo que era. Pero ella evadió cualquier referencia a ella misma. Prefirió mantener el anonimato y su intimidad. Me limité a adivinar su edad, más por el recuerdo de cuando la vi, por las referencias que hacía ahorita. Unos 24 o 25 años. ¿Con qué comenzaría? ¿Con Nacho? ¿O con el ministro? ¿A quién le daría más relevancia? O, aún más significativo, ¿a quién habría conocido primero? A veces la muerte inmortaliza, Dijo, o quizás yo lo atribuyo ahora, desde el presente, esa frase que era la misma que yo pensé al ver a los muertos. No filosofaba, ni su discurso era lo suficientemente claro para imaginar a una académica o una escritora. Nada más alejado de ello. Cavilaba en voz alta, como si yo no estuviese ahí. En cierto modo, no lo estaba. Como si la explicación que estaba a punto de dar se le debiese a su propia conciencia, y no a mí. No trataba de justificarse, firme y serena, sino más bien de entenderse o de ordenar las ideas que se agolpaban en su mente sin cohesión ni estructura. pero luego descubres y te desengañas. Y te das cuenta de que al final, la muerte siempre lleva a otras muertes, imposibles de detener, una vez que ha comenzado su pausada labor. De vez en cuando la imaginaba frágil, aunque de inmediato recuperaba la compostura, como siguiendo un guión aprendido, un parlamento o una confesión. Pero entonces, ¿por qué me lo hacía a mí? ¿Qué solo por momentos la traicionaba? Yo creía que la muerte inmortaliza. ¿Comprendes? Volvió a decirme. Era su excusa, su declaración de principios. Todo empezó como un juego, una apuesta. A ver hasta dónde te atreves. ¿Cuáles son los últimos límites que puedes romper? ¿Te das cuenta? ¿Cómo decir?
yo salto más, o yo corro más rápido, o mejor aún, como los trapecistas o los corredores de coches. Cada vez mayor peligro, cada vez más riesgos. La satisfacción se incrementa, la adrenalina y la droga te hacen que te lo creas, y ya es más el placer de saber que vas a intentarlo que el hecho de hacerlo. Porque cuando lo llevas a cabo y lo logras, no tienes más remedio que atarte a tu meta, permanecer fiel a ella. Se vuelve parte de ti y ya no tiene salida. ¿Me entiendes, verdad? La muerte que fascina y horroriza. La muerte que mata y salva y mata. La muerte que ahora soy yo. Dijo, casi riendo, como si no diera crédito a sus propias palabras, como si fuese de nuevo no más que un juego. Yo fui la responsable. ¿Te das cuenta? Yo fui. Y ocultó el llanto, una pena que yo entonces no sabía bien a qué se debía. ¿Responsable de las muertes, de los encuentros, de todo? Un dolor agudo que se percibía en medio de la penumbra y que resultaba imposible de consolar. Pero alguien tiene que saberlo. Y ese vas a ser tú. No sé bien por qué motivo. ¿Acaso tú lo sepas mejor? Porque ya no tienes alternativa. ¿Tú los mataste? María Elena se quedó callada. El silencio duró varios minutos. Interminable, agobiante. ¿Todavía estaría ahí? Hasta que la escuché de nuevo, calmada, impávida. Mi pregunta olvidada o desechada o pospuesta. María Elena tenía 17 años cuando conoció al viejo. Obviamente no quiso darme su nombre ni más señas. Un hombre que entonces tendría cerca de 50 años. Viejo para ella, claro. Cómo lo conoció es algo de lo que no pude enterarme. Pero el hecho es que él era un hombre, como ella dijo, entre comillas, pudiente, que la impresionó con todo tipo de atenciones y regalos. ¿Quién sabe qué poder de atracción ejercen los viejos sobre las jovencitas? Las hacen pensar que son más maduras o mejores amantes, cuando resulta que son ellos quienes aprenden más de este tipo de relaciones, con su personalidad recia y con un juego, de nuevo, del poder del que ella ya no pudo escapar. Al galanteo romántico le siguió un amor desenfrenado que no tardó en volverse peligroso. Por un lado, la violencia física. Nunca pensó que pudiese llegar a gustarle. Y por el otro, los celos desenfrenados del viejo, que en todo momento sospechaba de la joven. Su unión se volvió lo suficientemente tirante y desgarradora para llenar por completo la vida de María Elena. No podía pensar en otra cosa, y no conseguía zafarse, aunque lo deseara. Hasta que, como una salvación, como un alivio, aparecieron los muertos. Así lo dijo, sin ninguna inflexión particular, sin ningún recato, sin ninguna delicadeza. Un día el viejo le dijo que cambiarían de rutina, que necesitaban algo que los oxigenara y revitalizara. Valga la paradoja, algo que volviera a unirlos como al principio. Y gracias a Dios, él lo había encontrado. A veces, la muerte inmortaliza, le dijo, y es lo que va a hacer con nosotros. Hasta ese momento, el viejo nunca se había atrevido a llevarla con él, a mostrarle dónde exacerbaba su odio, su amor y su miedo. Pero aquel día se decidió a compartir su secreto, y el de varios amigos suyos con ella. Es algo que nunca has imaginado, algo indescriptible, algo, la muerte, que nos unirá para siempre, le dijo. Ella lo siguió. El viejo la condujo a un recinto en la parte posterior de la casa que ella ya había descubierto, pero donde él nunca la había dejado entrar. Una bodega o un almacén, oculto por los últimos fresnos del jardín, con una gran puerta de roble cerrada por varios candados. Era de noche, y el viejo respiraba agitado, sin soltar la mano de María Elena, mientras buscaba
probaba e introducía las llaves en las distintas cerraduras. Ella estaba aterrada, no por la oscuridad o el viento, sino por la emoción febril que notaba en él. Al fin pasaron al interior. Como de costumbre, él no encendió ninguna luz, y en tanto su voz se iba alejando en medio de aquel espacio negro, se limitó a decirle a la muchacha que se sentara en la alfombra y lo esperara. «Quítate la ropa», le dijo al regresar. Ella lo obedeció, como siempre, como tantas veces en las que debía seguir ciegamente sus órdenes, cumplir todos sus gustos y caprichos, y luego consolarlo ante sus reales o ficticias desventuras. «Ahora ven acá». La ruda mano del viejo tomó las de María Elena. Esa fue la primera sensación, sentirse dirigida, controlada, atada. La segunda fue peor. Él la condujo a través de una piel humana, que ella sintió fría y tersa, una pierna quizá, luego un muslo, y por fin el vientre, el vello púbico de una mujer inmóvil, inmutable, arcana. «Siéntela, solo siéntela», le decía el viejo guiándole por la fuerza, a través de aquello que sacaba lágrimas y gritos a María Elena. Luego, la llevó hacia arriba, por su estómago, y hasta sus senos dormidos, y sus pezones inmutables. «¿Qué es esto? No quiero». Pero el hombre se mantuvo imperturbable. La empujó encima de aquel cuerpo, y le dijo: «Bésalo, déjate llevar por la dulzura de esa piel». Y la obligó a poner los labios encima de los labios de «Eso», que no era una mujer, o que lo había sido, pero que ya no lo era. «Eso», que debió haber tenido un nombre y una historia, pero que no los tenía más. «Eso», que no se atrevía a reconocer. No quería hacerlo. No, por amor de Dios, no. Mientras el viejo la penetraba ahí mismo, aunque María Elena no pudiese sentir nada. Ella solo sabía que estaba sobre aquel cuerpo, que lo tenía entre sus manos, y que no se movía ni se movería nunca. Y no tuvo más remedio que tocarlo, atreverse a buscar la respuesta a una pregunta que ella no se había formulado, hasta perder toda conciencia y todo sentido, hasta que no supo más de sí, y empezó a hacer lo que el viejo le decía: besar y acariciar a esa amante sorda y muda y ciega, como si no fuese lo que era. Otras mujeres habían pasado por sus manos, pero no así, no así. Hasta que, no, por Dios no, tuvo el orgasmo más fuerte que hubiese sentido. Se quemaba, se hundía, se perdía, y aquella piel era, y lo sería a partir de entonces, su único refugio. Un día de fiebre altísima fue la conclusión de aquel episodio. María Elena permaneció en cama, delirando durante incontables horas en las que su mente le hacía trampa de iluminar la escena por la que acababa de pasar, mostrándole las formas y los colores y los tonos que no había visto antes, devolviéndole el horror en su conjunto, el goce y la saciedad, indicándole con precisión lo que había hecho. Pero lo peor, lo supo con igual claridad desde ese instante, es que lo había probado, y ya no podía liberarse jamás. Jamás nadie podría salvarla. Ese no fue el único cambio que se produjo en su vida. Desde aquel día el viejo no volvió a tocarla. Se conformaba con verla encima de los cuerpos que él ponía a su disposición. Y entonces se masturbaba o terminaba compartiendo aquellas pieles tensadas y apenas tibias, pero ya no le importaba el calor real. La vida de María Elena. Pronto, María Elena se acostumbró a los placeres escondidos en la carne de esos hombres y mujeres que ya no lo eran, y que ella cada vez necesitaba más. Era un material frágil y escurridizo y acaso por ello más atractivo. Necesitaba renovarse constantemente.
Solo alguien con los recursos, la posición y la adoración que el viejo le profesaba se lo podía proporcionar. Ella consiguió un trabajo como dependiente en una florería. Las flores que se regalan entre sí los enamorados, una muestra más de aquello que está entre lo vivo y lo muerto. Las flores que apenas duran al ser cortadas antes de marchitarse. Las flores que pueblan los cementerios. Desde donde llamaba puntualmente al viejo para platicarle sus fantasías anticipadas, esperando que él las tuviese dispuestas para el momento en que ella llegase a su casa. De la complicidad mutua al ingreso formal de María Elena en la cofradía, me dieron unas semanas. Una multitud de amigos comunes no tardaron en incorporarse a los juegos teatrales que habían inventado. La glorificación de los maniquís humanos que les servían de comparsa en sus representaciones. El primero y más asiduo participante fue José María Reyes, el payaso, vecino de María Elena. Un número que oscilaba entre 5 y 20 personas constituyó el núcleo estable de la cofradía. Las condiciones para ingresar eran, además de someterse a entrevistas psicoanalíticas, discreción absoluta, la prohibición de entablar lazos íntimos con otro miembro fuera de las sesiones y de hablar siquiera de sus actividades externas. Excepto el viejo, nadie más debía saber las verdaderas identidades de los miembros, ni las causas que los llevaban ahí, ni sus antecedentes laborales o familiares. Una sola pasión los unía: la vecindad, o la cercanía, o la adoración de la muerte. Que dejaba de serlo. No había razón para hacer peligrar aquel vínculo único que nadie más podría comprender. Sus actividades, no obstante, se diversificaron, al igual que sus centros de reunión. Ya no solo se trataba de la aventura de compartir sus cuerpos con aquellos cuerpos desconocidos. El peligro y la emoción se incrementaron en cuanto decidieron que ellos mismos debían escogerlos y conseguirlos. Afinidades selectivas aún en circunstancias semejantes. Descubrir los diversos atractivos de los cuerpos como si se tratase de un proceso de seducción, de un flirteo y de una conquista, de un rapto. Como la sensación de verduras congeladas en un supermercado. Ya no solo frecuentaban la casa del viejo y la morgue particular que había instalado en su casita al final del jardín, el cual cada vez participaba menos activamente en los escarceos desenfrenados de los demás, sino ahora también multitud de efímeros, lotes baldíos y hoteles. Se trataba de incrementar los riesgos, e incluso hospitales, funerarias y el forense. Nada habría de detenerlos en sus excursiones, en su bizarra tarea de alquimistas, en la transmutación que llevaban a cabo, la búsqueda de su sustento. Y así concluimos la parte 14 de esta novela llamada La Paz de los Sepulcros, novela escrita y publicada por Jorge Volpi en el año de 1995. Te invitamos a suscribirte, dale click a la campanita, no te pierdas de más contenido. Sin más, no queda más que decir que buenos días, buenas tardes, buenas noches. Adiós, narrador silente.